en el corazón de París, donde la bruma del Sena se enredaba con el humo de las fábricas y el olor a pan rancio, vivía un hombre llamado Émile Logen. No era un hombre notable a primera vista, delgado, de manos inquietas y una palidez que sugería una vida transcurrida lejos del sol. Pero en los círculos cerrados del arte, su nombre se pronunciaba en susurros, mezclados con igual parte de desdén y fascinación. Émile era un pintor. O, más precisamente, era el pintor de una teoría tan revolucionaria como repulsiva: la teoría de la absorción cromática vital. Para Émile, el arte moderno de finales del siglo XIX era un cadáver pintado de colores brillantes. Los impresionistas jugaban con la luz, los simbolistas con los sueños, pero todos, a su juicio, eran superficiales. No capturaban la esencia. Él creía que el verdadero pigmento, la auténtica tintura del alma humana, no residía en la tierra de Siena o el Bermellón, sino en la vida misma. Más concretamente, en la sustancia vital que fluía por los seres humanos, su sangre, su carne, su espíritu. Sostenía que al consumir una parte de un individuo, uno podía absorber no solo su fuerza física, sino la quinta esencia de su ser, su color vital, y trasladarlo, puro y sin mediaciones, al lienzo. Su taller, un ático destartalado en Montmartre, era a la vez laboratorio y templo. Los lienzos apilados contra las paredes no mostraban paisajes o retratos convencionales. Eran explosiones caóticas de color que parecían palpitar, formas orgánicas que se retorcían sobre fondos oscuros, retratos cuyos rostros emergían de una nieve de pinceladas frenéticas como almas atrapadas en la materia. Tenían una belleza terrible, una profundidad que hacía que los espectadores se sintieran incómodos, casi violados. Los críticos que los veían hablaban de fuerza primitiva y energía brutal, sin sospechar lo literales que eran sus palabras. La obsesión de Émile comenzó de manera relativamente inocente. Primero fue el autorretrato, pintado durante una fiebre que casi lo lleva a la tumba. Al recuperarse, vio en el cuadro una intensidad que nunca antes había logrado. Luego vino el periodo de los mendigos y las prostitutas, a quienes pagaba unas monedas por posar. Pero sus rostros en el lienzo seguían siendo planos, muertos. Hasta que una noche, una modelo, una joven lavandera consumida por la tisis, tuvo un acceso de tos y un hilo de sangre escarlata manchó su delantal. Émile, casi en trance, mojó su dedo en esa gota y la mezcló con el óleo en su paleta. El rojo que creó era distinto, vibrante, profundo, vivo. La porción del retrato que pintó con esa mezcla parecía respirar. Fue la revelación. La teoría abstracta se convirtió en un mandato visceral. Su método se refinó con fría precisión. No era un salvaje, era un investigador. Comenzó con pequeñas cantidades. Una gota de sangre obtenida con un alfiler, un mechón de pelo, un recorte de uña, mezclado meticulosamente con sus pinturas. Los resultados eran perturbadoramente superiores. Sus cuadros ganaron una textura, una luminosidad interior. Un marchante excéntrico, Monsieur Lefebvre, empezó a venderlos a coleccionistas ricos, ávidos de novedades macabras, describiéndolos como piezas de un chamanismo moderno. Pero pronto, las partes mínimas dejaron de saciar el hambre artística de Émile. La teoría exigía una inmersión total. Para capturar un alma completa, para que el cuadro no solo tuviera la esencia cromática, sino la historia completa del sujeto, se necesitaba un compromiso mayor, un ritual. Su primera obra completa bajo este nuevo dogma fue La costurera nocturna. La modelo fue una solitaria mujer que trabajaba hasta el amanecer en una buhardilla vecina. Émile la invitó con el pretexto de pintar un retrato que la sacaría de la miseria. Le ofreció vino narcotizado. Mientras yacía inconsciente, Émile no la violentó de la manera común. Con herramientas de cirujano y una ceremonia casi litúrgica, extrajo una pequeña porción de tejido. Luego, consumió el fragmento. La experiencia fue extática. Un torrente de sensaciones, memorias de agujas, dedos doloridos, sueños de vestidos elegantes y el olor persistente a humedad inundó su ser.
pintó durante 48 horas seguidas. El cuadro resultante mostraba a la mujer no como era, sino como sentía. Su cuerpo se desdibujaba en una cascada de hilos grises y plateados. Sus ojos eran dos botones de oscuridad profunda, y en el centro del pecho, un corazón hecho de un rojo tan real y palpitante que los que lo veían juraban poder verlo latir. El éxito entre la élite decadente fue inmediato y enorme. La costurera nocturna se vendió por una fortuna. Lefebvre le presionaba por más. Pero Émile no pintaba por dinero. Pintaba por una necesidad feroz, por un apetito que crecía con cada bocado. El reconocimiento era solo un subproducto útil que le permitía financiar su verdadero trabajo. Su taller se transformó. Bajo una lona había un pequeño altar con utensilios de porcelana blanca, cuchillos de hosa fina y recipientes de cristal. Los lienzos en espera miraban como espectadores hambrientos. Émile se veía a sí mismo no como un monstruo, sino como un pionero, un mártir del arte. Estaba dispuesto a cargar con el pecado para entregar belleza eterna. La sociedad, pensaba, era hipócrita. Devoraba a los pobres con su indiferencia y su industria, y luego se horrorizaba por un acto de consumo consciente y transformador. La noche en que comenzó su obra más ambiciosa, El bebedor de ajenjo, la bruma era particularmente espesa. Había elegido a su sujeto con cuidado, un poeta menor llamado Lucien, cuyo talento se ahogaba en absenta y melancolía. Lucien poseía el color vital perfecto para lo que Émile imaginaba. Un verde esmeralda envenenado, surcado por vetas doradas de nostalgia. «Ven, amigo», dijo Émile, abriendo la puerta de su taller, su voz un hilo sedoso. «Te muestro dónde nace la inmortalidad». Dentro, el aire olía a trementina y a algo más dulce, metálico. Lucien, ya mareado por la bebida, entró titubeando, deslumbrado por los cuadros que parecían susurrar desde las sombras. Émile le ofreció una copa, especial, preparada. Mientras el poeta hablaba de sus penas, sus palabras se hicieron más lentas, hasta que su cabeza cayó pesadamente sobre el pecho. Émile apagó todas las lámparas excepto una, que dirigió hacia el lienzo en blanco. Se colocó una bata de lino impecable. Con manos que no temblaban, tomó el instrumental. No había furia, ni lujuria sádica, solo la concentración profunda de un artista a punto de capturar el mundo. «Todo gran arte requiere un sacrificio, Lucien», murmuró, mientras la luz jugaba en el filo del escalpelo. «Tú serás puro color, puro sentimiento, serás eterno. Yo solo soy el medio». El primer corte fue preciso, y mientras la esencia vital de Lucien comenzaba a liberarse, Émile sintió el familiar despertar del hambre. No el hambre del estómago, sino la del alma, una ansia oscura y dorada por absorber, por plasmar, por crear. Se inclinó sobre su obra, tanto la que yacía en la mesa como la que esperaba en el caballete. Fuera, París dormía, ignorante de que en una buhardilla sucia, un hombre estaba redefiniendo los límites del genio y la locura, un bocado a la vez. La pintura, aún por nacer, prometía ser su obra maestra. Solo era el principio del ritual. El festín apenas comenzaba. El proceso era lento, ritualístico, casi sagrado. Émile trabajó en la penumbra del taller, donde el único punto de luz era el cono amarillento de la lámpara de queroseno que iluminaba el lienzo y la mesa auxiliar. El aire, cargado de olor a aceite de linaza, disolvente, y ese dulzor metálico ahora más intenso, se hizo espeso, casi respirable a medias. No era un carnicero, era un alquimista. Con movimientos pausados y reverentes, extrajo lo que necesitaba. No era un acto de voracidad, sino de minuciosa selección. Un pequeño fragmento, una esencia física para catalizar la espiritual. Mientras trabajaba, hablaba en voz baja a Lucien, cuyo sueño profundo y químicamente inducido era un pozo de silencio. El verde de tus versos frustrados, Lucien. No el verde de los campos, sino el de las botellas de absenta acumuladas bajo tu cama. El verde del hastío y de los sueños que se pudren antes de nacer. Eso es lo que voy a atrapar. Consumió el fragmento con la misma ceremonia con la que un sacerdote toma la hostia.
Un estremecimiento lo recorrió, no de asco, sino de una trascendencia eléctrica. Detrás de sus párpados cerrados estallaron visiones. No eran recuerdos lineales, sino sensaciones teñidas de color. El amargo regaliz del ajenjo en la garganta, la sensación pegajosa de las mesas de café, el vacío opresivo de una página en blanco al amanecer, el resplandor enfermizo de una lámpara de gas sobre unas manos vacías. Una paleta de verdes se mezclaba en su mente. Verdes ácidos, verdes oscuros de musgo en piedra húmeda, verdes pálidos y narcóticos. Abrió los ojos. Su mirada era febril, las pupilas dilatadas. Se abalanzó sobre la paleta y comenzó a mezclar, no con óleos directamente, sino con el medium especial que guardaba en frascos de vidrio ámbar, una mezcla de barniz, aceites esenciales y una pequeña parte de la esencia vital, licuada y tratada. Los colores que nacieron bajo su espátula eran imposibles. Un verde que parecía emitir su propia luz lúgubre, un amarillo mustio como el papel viejo, un negro que no era ausencia de luz, sino la materialización de la melancolía. Durante horas, perdidas en la noche, Émile pintó. No pintaba formas reconocibles al principio, era un vórtex de emociones, un paisaje interior arrojado sobre el lino. Su pincel danzaba, goteaba, arañaba la superficie. Poco a poco, de ese caos cromático, comenzó a emerger una figura. No el retrato literal de Lucien, sino su fantasma emocional. Un hombre hecho de sombras verdes, sentado a una mesa que se derretía en el aire, sosteniendo una copa que era un vacío brillante. Los ojos del figura no tenían pupilas, solo eran remolinos del mismo verde profundo, y de ellos parecían escapar, como lágrimas, minúsculas palabras ilegibles, pintadas con un filo de blanco cadavérico. Émile sudaba, temblaba de esfuerzo y de éxtasis. Se sentía como un médium, un conducto por el que la esencia atormentada de Lucien fluía hacia la mortalidad del cuadro. Era agotador y embriagador. Para cuando los primeros jirones de un grisáceo amanecer se filtraron por el tragaluz del taller, la obra estaba esencialmente completa. El bebedor de ajenjo era más que un cuadro, era una presencia, respirante, dolorosa, hipnótica. Émile se desplomó en una silla, exhausto, y contempló su obra. Una satisfacción profunda, negra, lo inundó. No había remordimiento. Había liberado a Lucien de su prisión de carne y miseria, y lo había fijado en un estado de puro significado artístico. ¿No era eso más misericordioso que dejarlo pudrirse vivo en las buhardillas de París? La parte práctica siguiente la manejó con frialdad metódica. Lo que quedaba de Lucien debía desaparecer. Émile tenía un acuerdo con un carretero de las afueras, un hombre mudo y sin preguntas, que recogía residuos de escultura y materiales de trabajo, periódicamente. Todo estaba empaquetado, limpio, despersonalizado. Para Émile, era solo el desecho del proceso, la cáscara vacía después de extraer la fruta sublime. Unos días después, Monsieur Lefebvre apareció en el taller. Al ver el bebedor de ajenjo, su rostro adiposo palideció primero, y luego se sonrojó de excitación avariciosa. «Mon Dieu, Émile, esto es revolucionario, es horrible, es magnífico, vale una fortuna». «No es para vender», dijo Émile con voz ronca, aún débil. «Tonterías, todo tiene un precio. Esto es lo que los decadentes anhelan, la verdad demasiado cruda para soportarla, pero embotellada en belleza. Es el futuro». Lefebvre insistió, y finalmente Émile cedió, pero con una condición. El comprador debía ser anónimo, y el cuadro no podría exhibirse públicamente en al menos una década. El marchante aceptó con rapidez, oliendo el misterio que aumentaría el valor. La transacción se hizo en oro, una bolsa pesada que Émile guardó sin mirar. El dinero era un mero combustible para su verdadera obra. La fama oscura de Émile creció como una mancha de aceite en el agua subterránea de la sociedad parisina. Los rumores, por supuesto, circulaban. Se susurraba que sus modelos desaparecían, que sus cuadros tenían un parecido inquietante con personas reales que ya no se veían, que en sus fiestas íntimas ofrecía platos exóticos cuyos ingredientes nadie se atrevía a adivinar. Pero eran solo rumores,
el tipo de leyenda urbana que la élite bohemia adoraba cultivar. La policía no tenía interés en desaparecidos de las clases bajas, y los poderosos coleccionistas protegían a su nueva fuente de obras maestras escalofriantes. Emboldado por el éxito y el oro, el hambre de Emil se sofisticó. Ya no le bastaba con capturar el sufrimiento anónimo. Quería la gama completa del espectro humano, quería la inocencia, la alegría, la sabiduría, la lujuria. Su próxima obra, La niña del molino, fue un salto aterrador. La modelo fue una joven campesina, de mejillas sonrosadas y ojos llenos de una curiosidad ingenua, traída a la ciudad por un trabajo como doncella. Emil la pintó, y el cuadro resultante era desgarrador, un estallido de rosas puros, blancos lácteos y azules celestes. Pero en el centro de esa explosión de vida, en los ojos de la niña, había un punto de oscuridad, un presentimiento de la finitud que Emil había introducido en su paraíso cromático. El ritual se repetía. La invitación. La bebida adormecedora, el corte preciso, el trance pictórico. Con cada obra, su técnica se volvía más sobrenatural. Los cuadros no se veían, se experimentaban. Quienes los contemplaban sentían náuseas, atracción, una melancolía inexplicable o una euforia repentina. Se decía que la niña del molino hacía llorar a los hombres más duros, y que el bebedor de ajenjo inducía sueños febriles a quienes dormían en la misma habitación. Pero el acto de consumo empezaba a dejar su marca no solo en el arte, sino en el artista. Emil comenzó a tener sueños vívidos que no eran suyos. Escuchaba susurros en el silencio de su taller. Notaba que sus propios gustos, sus gestos, a veces se modificaban sutilmente, como si ecos de sus donantes resonaran dentro de él. Era la teoría en su máxima expresión. Estaba absorbiendo sus esencias, pero esa absorción no era limpia. No era un dios creando. Era un receptáculo que se llenaba de voces ajenas. Una fina capa de locura, como el craquelado de un barniz viejo, comenzaba a extenderse sobre su mente. Y fue entonces cuando conoció a Celeste, una cantante de café concert con una voz de humo y ojos del color de la tormenta. Ella representaba el desafío supremo. Capturar la pasión en su apogeo, el fuego vital antes de que se apagase. Emil la deseó, no como hombre a mujer, sino como artista a pigmento. Ella era el rojo carmesí, el dorado del escenario, el negro azabache de la noche voluptuosa. Sería su obra definitiva, la que lo consagraría para siempre. La invitó a su taller para pintar su retrato, el único que hará justicia a su divinidad. Celeste, ambiciosa y sedienta de fama, aceptó. Mientras subía las escaleras hacia el ático, una escalofriante sensación de déjà vu, heredada de alguna víctima anterior, hizo que Emil se estremeciera por un instante. La ignoró. El hambre era demasiado grande. Al abrir la puerta a Celeste, con su vestido escarlata y su sonrisa confiada, Emil supo que este ritual sería diferente. Ella no era un alma rota como Lucien, ni una ingenua como la campesina. Era una fuerza de la naturaleza. Consumirla sería riesgoso. Pero el artista que había dentro, el monstruo que había creado, ansiaba ese riesgo. «Bienvenida, mademoiselle», dijo Emil, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, oscuros y profundos como los pozos de sus cuadros. «Entre. La eternidad la espera». Celeste entró, y la puerta se cerró tras ella. En el taller, los rostros de lienzos anteriores parecieron inclinarse levemente, en silenciosa expectación, ante la nueva doncella que se ofrecía al altar del color. Celeste recorrió el taller con una curiosidad desenvuelta, sus ojos de tormenta examinando los cuadros que parecían observarla desde las sombras. Un leve escalofrío, que atribuyó al frío de la buhardilla, le recorrió la espalda. «Es intenso su trabajo, Monsieur Laurent», comentó deteniéndose frente a la niña del molino. Su sonrisa profesional se tensó un poco. «Da la sensación de que estos ojos puedan seguirte». «Es el efecto deseado», respondió Emil, observándola como un entomólogo observa un espécimen raro.
El arte debe ser una presencia, no un adorno. Su esencia, Mademoiselle Celeste, promete una presencia inolvidable. La preparación fue más elaborada que nunca. Émile había dispuesto un pequeño diván cubierto con terciopelo granate. Le ofreció no vino, sino un té exótico y especiado, perfumado con cardamomo y algo más indefinible. Celeste, acostumbrada a los caprichos de los artistas, bebió con despreocupación, charlando sobre los teatros de Montmartre y la superficialidad de sus admiradores. Émile escuchaba, pero no a sus palabras. Escuchaba el timbre de su voz, un contralto aterciopelado que imaginaba traducido a pinceladas gruesas y sedosas. Observaba el movimiento de sus manos, que imaginaba capturado en líneas fluidas de carmín y siena tostada. Sentía el calor vital que parecía irradiar de ella, un calor que anhelaba transmutar en luz sobre el lienzo. El efecto del brebaje fue más lento que de costumbre, como si la vitalidad feroz de Celeste luchara contra el sopor. Cuando finalmente sus párpadas comenzaron a pesar y su habla a arrastrarse, había en sus ojos un destello de confusión, un instinto animal de alarma que Émile no había visto en los otros. «Me siento muy extraña», murmuró Celeste, intentando incorporarse. «Es la antesala de la inspiración», dijo Émile, acercándose con el instrumental. «No tema, va a convertirse en algo mucho más permanente que la fama». El ritual comenzó, pero al aplicar el escalpelo, sucedió algo imprevisto. La esencia de Celeste, su color vital, era tan potente, tan densamente cargado de voluntad y pasión, que pareció resistirse. Émile, acostumbrado a una absorción pasiva, sintió por primera vez un torrente activo, casi violento, invadiéndolo. No eran solo sensaciones y memorias, era una personalidad feroz, un ego tan grande como el suyo propio. Visiones estallaron en su mente, pero no eran melancólicas o ingenuas. Eran fogonazos de aplausos atronadores, el olor a polvo de arroz y sudor entre bambalinas, el sabor agridulce de triunfos y traiciones, la cálida sensación de miradas deseosas siguiendo cada curva de su cuerpo. Era una vida vivida a todo volumen, y esa vida clamaba por no ser reducida a un mero pigmento. Émile, tambaleándose, se aferró al caballete. Su cabeza era un campo de batalla. La voz de Celeste, no la física que ahora balbuceaba incoherencias, sino su voz esencial, resonaba dentro de su cráneo. ¿Crees que puedes devorarme, pequeño hombre pálido? Yo he devorado públicos enteros. Yo soy el fuego, y tú solo eres la sombra que proyecta. Con un esfuerzo sobrehumano, Émile logró aislar la parte de la esencia que necesitaba. No la sumisa melancolía del poeta, sino la furia roja, la pasión dorada, la lujuria púrpura. La consumió, y fue como tragar brasas. Un dolor extático lo recorrió. Gritó, pero el sonido se transformó en una pincelada brutal sobre el lienzo. La pintura que nació esa noche no tuvo nada de la metodología controlada de sus obras anteriores. Fue una explosión. Émile pintó como poseído, y en cierto sentido, lo estaba. La conciencia luchadora de Celeste se enredaba con la suya, guiando a veces su mano, resistiéndose otras. El cuadro, titulado posteriormente La diosa de la noche, era caótico y magnífico. Mostraba a una mujer hecha de llamas escarlatas y sombras violetas, con ojos que eran dos abismos iluminados por relámpagos. Su boca estaba abierta en un canto mudo que parecía distorsionar el aire a su alrededor. No era un retrato, era una tempestad capturada. Cuando terminó, al amanecer, Émile estaba devastado, físicamente agotado, pero mentalmente en un estado de colapso inminente. Las voces en su cabeza, antes susurros lejanos, ahora eran claras. Lucien murmuraba versos de desesperación en un rincón de su mente. La joven campesina lloraba suavemente. La costurera contaba puntadas en un loop infinito. Y entre todas ellas, la voz de Celeste, poderosa y desafiante, resonaba más fuerte. Émile había logrado su obra maestra, pero a un costo terrible. La teoría de la absorción cromática vital tenía una falla que no había previsto. Al consumir las esencias, no las aniquilaba. Las almacenaba. Y ahora,
Su psique era un pandemonium de almas incompletas, de esencias atrapadas, clamando por salir. Su comportamiento se volvió errático. Canceló citas con Lefebvre. Dejó de responder a las puertas. Se le veía vagar por los mercados o por la orilla del Sena, hablando solo, gesticulando, a veces riendo, a veces llorando. Los coleccionistas empezaron a inquietarse. La leyenda del genio torturado se tornó demasiado real y, por tanto, peligrosa. Fue en una de esas caminatas, junto a los puestos de libros usados de los quinquets, donde conoció al hombre que cambiaría todo. Se hacía llamar Dr. Alastair Finch, un supuesto antropólogo británico interesado en rituales artísticos arcaicos. Era delgado, vestía de negro impecable y tenía unos ojos grises que todo lo observaban con una calma glacial. Encontró a Émile discutiendo acaloradamente con la voz de Lucien que solo él podía oír. «Monsieur Laurent, supongo», dijo Finch con un perfecto acento francés apenas teñido de un deje inglés. «Su obra me ha fascinado desde que tuve el privilegio de ver El bebedor en una colección privada en Londres». Émile lo miró con desconfianza, pero en los ojos del extraño no vio el morbo de los coleccionistas, ni el temor de los sensibles. Vio un entendimiento profundo, casi una complicidad. «Usted no entiende mi obra», gruñó Émile. «Por el contrario», replicó Finch, sonriendo levemente. «Creo que la entiendo mejor que nadie, incluso mejor que usted. Usted cree que está capturando esencias para el arte, pero solo está raspando la superficie. El ritual está incompleto». Esas palabras, «el ritual está incompleto», resonaron en el caos mental de Émile como un gong. Lo invitó a su taller, desafiando sus propios temores. Finch entró y, a diferencia de todos los demás, no se inmutó ante la atmósfera opresiva. Examinó los cuadros uno por uno, con la meticulosidad de un científico. «Fascinante», murmuraba. «Una cristalización imperfecta pero fascinante. Usted absorbe, sí, pero no purifica, no trasciende. Se ha convertido en un receptáculo sucio. Las esencias se contaminan entre sí dentro de usted. Lo están envenenando». «¿Qué sabe usted?», preguntó Émile, desesperado. «Sé que el verdadero canibalismo del artista no consiste en comer para pintar», dijo Finch, acercándose y bajando la voz a un susurro conspirativo. «Consiste en usar la creación para consumir, para trascender la propia humanidad. El cuadro no es el fin, es el catalizador. El verdadero ritual libera al artista de su carne, le permite convertirse en pura esencia, en puro arte. Usted se ha quedado atascado en la fase más burda, la de la materia». Finch le habló de ritos antiguos de chamanes que se convertían en sus propios tótemes de una ceremonia final, donde el artista cargado con las esencias acumuladas se sacrifica a sí mismo dentro de la obra, logrando una fusión completa y eterna. No era la muerte, era la metamorfosis definitiva. Para Émile, al borde de la locura total, las palabras de Finch no sonaron como la charla de un lunático, sino como la revelación que había estado esperando toda su vida. Había estado equivocado. El cuadro no era la jaula dorada para las almas de los demás. Debía serla para la suya propia, enriquecida, potenciada por todas las que había absorbido. «¿Cómo?», preguntó Émile, su voz temblorosa de algo que no era miedo, sino esperanza. «Con una obra final», dijo Finch, y sus ojos grises brillaron con una luz antinatural. «Un autorretrato, pero no como los demás. Un ritual donde usted sea el donante, el consumidor y la obra, todo a la vez. Yo puedo guiarlo, puedo proporcionarle los elementos finales para que el ritual sea efectivo, para que logre la fusión perfecta». Émile, atrapado entre las voces que lo acosaban y la promesa de una liberación sublime, asintió. La locura y la genialidad se habían fundido en él de tal manera que ya no podía distinguir la salvación de la condena. Solo sabía que no podía continuar como estaba. Finch se convirtió en su único visitante. Trajo consigo libros de alquimia, instrumentos extraños y una serenidad inquietante. Juntos planearon la obra suprema.
el autorretrato del éter. No se pintaría sobre lienzo, sino sobre una preparación especial de yeso y materiales orgánicos, sobre un gran panel de madera. Los pigmentos serían mezclados con una última y definitiva esencia vital, la suya propia. Emil, en su demencia visionaria, creyó ver en Finch a un ángel de la guarda, a un maestro que lo llevaría a la gloria. No percibió, en la fría avidez de la mirada del británico, que él mismo podía ser solo el último y más exquisito espécimen de una colección muy particular. El ritual final se fijó para la noche del solsticio de verano, cuando las barreras entre los mundos, decía Finch, eran más delgadas. El taller se preparó como un escenario para el acto final. La noche del solsticio cayó sobre París como un manto pesado y cálido. En el taller de Emil, el aire era irrespirable, cargado de olores contradictorios, hierbas amargas que Finch había quemado, el dulzón rancio de los barnices, y por debajo, siempre, ese tenue aroma metálico a cobre viejo y sueños descompuestos. Finch había transformado el espacio. Los cuadros fueron apartados, formando un semicírculo como un público mudo expectante. En el centro, el gran panel de madera preparado se erguía sobre el caballete. Una superficie blancuzca y texturizada que parecía absorber la luz de las velas colocadas alrededor. Era un altar. Sobre una mesa auxiliar, Finch había dispuesto los instrumentos finales. No solo pinceles y espátulas, sino objetos de una ceremonia arcana. Un cáliz de plata oscura, un atame con la empuñadura de hueso, varios frascos con líquidos de colores inquietantes y un gran recipiente de porcelana blanca, inmaculadamente limpio. Emil, demacrado y con los ojos ardientes de fiebre interior, observaba. Las voces en su cabeza clamaban, un coro cacofónico de miedo, rabia y una curiosidad perversa. La de Celeste se elevaba por encima de las demás. ¿Ves? Te llevan al matadero como a un cordero, pintor de sombras. Pero Emil había cruzado un umbral. El miedo se había transmutado en una resignación extática. Esta era la lógica conclusión de su teoría, el sacrificio último por el arte puro. La preparación es crucial, querido Emil, dijo Finch con su voz serena, mientras mezclaba polvos en el cáliz. Los pigmentos base deben estar imbuidos de la quinta esencia de tus obras previas. Cada alma que absorbiste añadirá una nota a tu sinfonía final. Finch tomó el recipiente de porcelana y, con una solemnidad teatral, se acercó a cada uno de los cuadros que rodeaban el espacio. Con un pequeño y afilado cincel, raspó minuciosamente una partícula de pintura de cada uno. Un verde enfermizo del bebedor, un rojo palpitante de la costurera, el rosa inocente de la niña, el carmesí furioso de la diosa de la noche. Los polvos de colores, cargados con la esencia residual de las víctimas, cayeron en el recipiente. Era un compuesto de almas trituradas, el patrimonio macabro de Emil. Ahora, continuó Finch, el catalizador, el medio que unirá tu esencia a la de ellos y toda la amalgama al soporte. Vertió el contenido del cáliz, un líquido espeso y dorado, sobre los polvos y comenzó a mezclar con una varilla de cristal. La sustancia resultante brilló con una luz fosforescente, cambiando de color ante sus ojos. Es tu turno, artista. Es hora de donar el pigmento definitivo. Emil, como en un sueño, se acercó. Sabía lo que había que hacer. Finch le tendió el atame de hueso. No hubo necesidad de narcóticos esta vez. La determinación de Emil era su propio anestésico. Con una mano que sorprendentemente no temblaba, realizó el corte ritual en su brazo izquierdo, sobre el entramado de venas azules. La sangre, sin embargo, no era lo único que buscaba Finch. Con una precisión rápida y experta, que delataba una práctica anterior, el británico ayudó a obtener algo más. Una pequeña muestra de tejido, el vehículo último de la vida física. El dolor fue agudo, limpio, y para Emil, purificador. Vio su propia sangre, un rojo intenso y vital, gotear en el recipiente de porcelana donde yacía la mezcla de las otras esencias. Al contacto, la sustancia brillante emitió un leve silbido y un vapor tenue se elevó,
oliendo a ozono y a algo indescriptiblemente antiguo. «Perfecto», susurró Finch, sus ojos grises reflejando el brillo sobrenatural. «La fusión comienza. Ahora, pinta. Pinta tu autorretrato no como eres, sino como serás, el éter que absorbe y unifica toda existencia». Emil tomó los pinceles. Al sumergirlos en la mezcla, una descarga de energía recorrió su brazo. No era solo su vida lo que sentía, sino un torbellino de todas las vidas que había tomado. La melancolía de Lucien, la fatiga de la costurera, el terror de la niña, la furia de Celeste. Y por primera vez, no luchaban contra él. Fluyan a través de él, canalizadas hacia un propósito común. La creación de esta entidad nueva, este autorretrato del éter. Comenzó a pintar. No trazó líneas convencionales. Su pincelada era un vórtex, un remolino que nacía en el centro del panel y se expandía. Los colores se mezclaban en el propio soporte, creando tonos que no tenían nombre. El verde agonía, el rojo memoria, el blanco ausencia, todo girando alrededor de un punto oscuro y profundo que empezó a tomar forma en el centro. No pintaba un rostro con ojos y boca. Pintaba un vórtice de identidad, un agujero negro donde todas las personalidades convergían y se aniquilaban para dar paso a algo distinto. Mientras pintaba, algo extraño ocurría en Emil. El agotamiento físico era abrumador, pero su conciencia parecía expandirse, desprenderse de los límites de su cuerpo. Las voces en su cabeza no callaban, pero dejaban de ser individuales. Se fusionaban en un único murmullo, el sonido del color mismo. Sentía cómo su propia esencia, su yo, se diluía en la mezcla, migrando de su carne al panel de madera. Era aterrador y beatífico. Veía la habitación desde una perspectiva dual, desde sus ojos cansados y desde la superficie húmeda del cuadro, como si su conciencia empezara a habitar ambos espacios. Finch observaba, inmóvil, tomando notas en un pequeño libro con una pluma de plata. Su expresión era de puro triunfo científico. Él no veía el sacrificio de un hombre, sino la validación de una hipótesis. Emil era su obra maestra experimental. La pintura adquirió vida propia. El vórtice central parecía girar lentamente, absorbiendo la luz de las velas. Las capas de color palpitaron. El cuadro ya no representaba nada, era algo, una presencia silenciosa y hambrienta que empezaba a llenar el taller. Emil dio la última pincelada, un trazo final de su propia sangre pura en el borde del vórtice. Cayó de rodillas, exhausto, desangrado, vaciado, miró su obra. Y en el oscuro remolino central creyó ver reflejados, por un instante, todos los rostros que había devorado, y el suyo propio, disolviéndose entre ellos. «Está completo», anunció Finch, cerrando su libro con un golpe seco. «El ritual ha llegado a su clímax. La transferencia es casi total. Solo falta el acto final de consunción para cortar el último hilo que te ata a esa cáscara mortal». Finch se acercó a Emil, no con el atame, sino con una esponja empapada en más del líquido dorado. «Para fundirte por completo con tu obra», dijo. Y antes de que Emil pudiera reaccionar, le aplicó la esponja húmeda en los labios y la frente. Un fuego frío estalló dentro de Emil. Un tirón violento, no físico sino existencial, lo sacudió. Gritó, pero el sonido fue absorbido por el cuadro, que brilló con intensidad. Sintió cómo su visión se desdoblaba por completo, cómo la conciencia que había sido Emile Logan se despegaba de sus huesos y su carne como un guante de seda y era succionada hacia el vórtice pintado. Su cuerpo colapsó, inertemente, en el suelo polvoriento. Ya no respiraba. Los ojos vidriosos miraban sin ver el techo de la buhardilla. Finch se aproximó al cuerpo. Lo examinó con frialdad clínica y asintió para sí. Luego, se volvió hacia el cuadro. El autorretrato del éter era ahora la única entidad viva en la habitación. El vórtice giraba con lentitud hipnótica, y en sus profundidades uno podía jurar que vislumbraba formas movedizas, sombras que se retorcían en un silencio eterno.
Una belleza suprema y terrible emanaba de él, junto con un frío glacial. Con sumo cuidado, Finch envolvió el cuadro en una lona gruesa. Dejó el cuerpo de Emil allí, junto a los restos del ritual. No le importaba. La policía encontraría a un artista loco que había muerto por sus propias prácticas exóticas. Otro final trágico y bohemio. La verdadera obra maestra se iría con él. Al salir del taller con su preciada carga, Finch echó un último vistazo a la escena. Sonrió, una sonrisa delgada y satisfecha. «Magnífico», murmuró para sí. La teoría era correcta. El alma puede ser extraída, mezclada y fijada. Un nuevo campo de estudio se abre, y esta es la pieza central de mi colección. Bajó las escaleras y se perdió en la noche parisina. Arriba, en el ático silencioso, solo quedaba el cadáver frío de un hombre y una serie de cuadros menores que, privados de la presencia central que los unificaba, parecían apagarse, convertirse en meros objetos. Pero en el espacio que había ocupado el gran panel, el aire seguía vibrando levemente, y el olor a ozono y esencia desgarrada persistía, como un fantasma de color atrapado para siempre en la oscuridad. El canibalismo del artista había encontrado su conclusión perfecta. Émile Logan, al fin, se había convertido en puro arte. Y en su obra maestra final, un vórtice de almas, atrapadas en un silencio que gritaba, yacía la prueba de que el precio de la genialidad absoluta no es la vida de los demás, sino la aniquilación completa del ser.